a un evento donde vamos a tratar de descubrir cómo hacer varios temas, porque también estamos vinculados con la democracia, ¿verdad? Entonces, tenemos que discutir muchos temas. Me alegro de que sea la primera, no por las damas primera, porque si tengo que hablar después de Ricardo, ahí ya tendría un problema enorme, y ni te cuento si es de aquel lado. Así que, no por las dotes de orador, sino por las dotes de convicción, con la cual estamos trabajando todos, cada uno a su manera, para ver cómo convertimos a Argentina en el país que puede ser. De todas maneras, yo tenía preparadas algunas palabras, pero antes estuve charlando un ratito con Luciano, y voy a aprovechar para darte un pie, porque una de las cosas que uno siempre se preocupa es cómo puede Argentina crecer, cómo podríamos mejorar si se hacen siempre las mismas cosas que se hicieron. No es solamente cambiar las personas, hay que cambiar las cosas que se hicieron. Y en este momento estamos en una situación muy particular en Argentina, en donde tenemos varios temas. Se eligen a dedo los candidatos, se modifican con toda velocidad una serie de temas. Circulaban rumores periodísticos de que, por ejemplo, se iban a modificar parte de la estructura impositiva que recae sobre el campo, lo que llamamos retenciones. Sabemos que hay una fuerte inclinación a gastar anticipadamente. O sea, ya el gobierno actual tiene gastados muchos recursos, no solo los propios que corresponden al ejercicio 2023 y por eso hay un gran déficit, sino que tiene vendido importaciones, o mejor dicho, tiene comprometidos dólares que no son suyos a futuro, que van a recaer en el próximo gobierno, que tiene vendido dólares futuros que van a recaer en el próximo gobierno. Entonces, no solamente tenemos problemas ahora, sino que ya sabemos que los vamos a tener. Entonces, lo que tratamos de decir que ¿cómo vamos a resolver los problemas si siempre cometemos los mismos errores, si siempre se hacen las mismas cosas? Creo que en este momento estamos en una situación en donde es bastante más claro que están los mismos errores, bastante más profundos, hechos por las mismas personas. Ahora bien, la sociedad tiene la oportunidad de votar distintas formas de pensar, distintas ideas, y nos estamos concentrando también básicamente en las personas. Yo quisiera dar vuelta a este argumento y decir, lo que tenemos que cambiar en Argentina es la posibilidad de abrirnos al mundo, la posibilidad de, digamos, básicamente de exportar. Ustedes saben que en este momento tenemos una serie de restricciones para exportar. No es solamente que el tipo de cambio es bajo, o que tenemos retenciones, o que la logística es mala, o que los puertos no funcionan. Es simplemente que no hay permiso para exportar. Desde mayo del 2020 no se puede exportar carne, el trigo se armó un fideicomiso justo antes con la guerra de Ucrania. Tenemos un montón de dificultades para exportar. Tenemos dificultades para importar. Estas dificultades para importar hacen que después no se pueda trabajar en un montón de cosas y Argentina como país no puede crecer o desarrollarse. Entonces, lo que necesitamos es una muy rápida, muy abrupta desregulación. Por supuesto que los impuestos molestan, por supuesto que hay que bajar el gasto público, por supuesto que no podemos tener un Estado que defina la vida y obra de cada uno de nosotros, y para eso necesitamos hacer un proceso de regulación muy rápido, muy veloz. Esto no necesariamente va a tener un efecto inmediato, porque mucha gente pensará cuánto tarda en tener efecto, cómo se hace para que haya efecto, de qué lado de la actividad cada uno puede quedar, pero básicamente lo que tenemos que tener muy en claro es que como estamos no se puede seguir, ni lo que se hace, ni la forma en que se hace, ni quiénes lo hacen. Entonces, no es que le esté haciendo publicidad a los próximos ministros de Economía, sino que lo que necesitamos es tratar de pensar cómo abrimos. Y acá yo tengo una posible forma diferente de pensar los temas. Para los que me conocen saben que he trabajado siempre en finanzas o en temas que son de estrategia y economía internacional. Y en Argentina tenemos que dar un vuelco a la forma en que se toman las decisiones, en donde necesitamos obviamente un banco central que no haga los disparates que tenemos ahora, obviamente una aduana que no sea corrupta como la que tenemos ahora, obviamente maestras y policías que cobren lo que tienen que cobrar, pero hagan lo que tienen que hacer. Pero necesitamos una concepción de Argentina en el mundo muy diferente. Y necesitamos un Ministerio de Relaciones Exteriores muy diferente. Cuando haya que tomar una decisión entre 2, 3, 5 opciones que haya, hay que escoger siempre la que nos permite insertarnos en el mundo. Cuando haya que buscar un cambio en la ley, hay que ver cuál nos moderniza como economía. No para pensar de qué intereses se están afectando, pero sí para tener bastante en claro
que si no, no podemos competir en el mundo. Esto va desde nuestros programas educativos, en donde los chicos no aprenden ni física ni química, y podemos discutir si eso es importante o no, pero donde los chicos tienen problemas de nutrición y tienen problemas de comprensión de texto. Entonces, en el mundo que ya estamos en la revolución industrial 4.0, como le quieran decir, digamos, los cambios digitales que están habiendo en el mundo, en donde nos estamos integrando a una velocidad sorprendente entre empresas, en donde ha habido cambios geoestratégicos enormes, Argentina sigue pensando que es mucho más importante dar temas blandos o soft que ciencias duras. Argentina sigue pensando que si el chico no aprende a leer o a escribir hasta el 3er grado no pasa nada. Argentina sigue pensando que las necesidades que tengan los jóvenes, bueno, ya van a ver y total no hay oportunidades de trabajo. ¿Y por qué? Y ustedes pagan poco porque las personas no pueden trabajar. Y ustedes cobran poco porque no saben trabajar y no se hace nada al respecto. Esos temas hoy no se pueden cambiar en una semana, ni probablemente en 2 años, ni en 2 periodos presidenciales. Pero sí es uno de los temas que tenemos que ver. La desregulación económica en Argentina tiene que ser amplísima. No podemos mantener el sistema actual en donde, yo soy profesora acá en la casa, en donde si quiero cambiar parte de la materia que quiero dar, necesito autorización. Si cambias la edición del libro, necesitas autorización. Entonces, bueno, y si querés hacer fotocopias, no importa. Esa parte sí se puede. Pero digamos, necesitamos modificar muy abruptamente esto. ¿Por qué? Porque Argentina tiene deuda, pero no solamente la deuda externa. También tenemos la fenomenal deuda que tiene el Banco Central, que es una garantía de mayor inflación, certificada de que vamos a tener aún mayor inflación. En donde tenemos una deuda con la sociedad con respecto a las jubilaciones, en donde lo que se paga de jubilaciones es tan poquito que cualquier cosa que se pueda hacer para mejorarla sería indispensable. Pero tenemos sobre todo un concepto muy viejo ya en Argentina, que se convirtió en un mantra, que es vivir con lo nuestro. Y lo nuestro es cada vez menos. Y lo nuestro, viene cada tanto un ministro que dice, no, no, no es nuestro, es mío, me lo quedo yo. Te puedo hacer un cambio en las reglas de juego en cualquier momento. Te puedo exigir que hagas un pago anticipado de un impuesto. Te puedo modificar completamente todas las formas en que se pagan los impuestos. Esta semana hemos tenido que pagar impuesto a las ganancias, ha cerrado impuesto a las ganancias para las personas. Con respecto al año pasado se ha modificado la forma de pago. Ya voy a decir, pero ¿cómo? Si eso estuvo durante 30 años de esa manera. Esta semana, 2 días antes, te enteras de que es diferente. Por supuesto, es un pago anticipado para el Estado, mayor recaudación, menor recaudación en el 2024. Las opciones que tiene Argentina son extremadamente limitadas. Tenemos que trabajar contra la inflación, tenemos que luchar contra el desempleo, tenemos que luchar contra un empleo encubierto, tenemos que lograr que la gente quiera trabajar y tenemos que lograr que la gente pueda trabajar. Estoy hablando de que las personas podamos trabajar, que las empresas podamos trabajar y que haya una relación con el resto del mundo. Esto parece muy simple, parece muy fácil, pero bueno, los que ya tienen experiencia en el Congreso y que me van a dejar a mí solita porque se van a ir a trabajar, ahí lo sabemos, bueno, por lo menos no va a estar Hugo Moyano. No. Bueno, no está en la lista. No está en la lista. Estaba, ya no está. Es uno de los problemas que tenemos. Participemos de las ideas que nos hacen responsables, participemos de las ideas en donde cada uno tiene que poder hacerse cargo. Pero tengamos en cuenta que no es solamente el gobierno que hace las cosas bien, regular o mal, este gobierno o el que estuvo o el que vendrá, sino que cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad desde el lugar en que cada uno esté y comenzar a trabajar para que Argentina no tenga la decadencia. No esperemos que del lado del gobierno el que estuvo o el que vendrá, dé las soluciones. Cada uno de nosotros tiene que buscarlas. Haciendo lo mismo que se hizo siempre, con la misma gente que lo hizo siempre, no vamos a salir. Ya está. Sí. Bueno, muchas gracias, Diana, por tus palabras. Esperemos que se calme el micrófono. Vamos a seguir en un orden de seniority inverso y local.
continuemos ahora con el diputado Laspina. Ah, ¿me dijiste más joven que Luciano? No. Más linda. Tampoco. Luciano, bienvenido. Eso es fácil, pero no. Te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos, gracias obviamente a UCEMA y a la Fundación Libertad por esta invitación. Bueno, primero que nada voy a decir que digamos, ojalá, no sé si voy a estar en el Congreso el año que viene, pero va a ser un lujo compartir con Diana si me toca estar en el Congreso, y hasta ahí no digo más nada, pues estamos compitiendo, pero también va a ser un lujo que esté también Fernando Iglesias, que nos acompaña acá, que es un compañerazo, con perdón de la palabra. Fue espontáneo, no estaba preparado. A él no le gusta que le diga compañero, pero yo se lo digo igual. Y obviamente Ricardo, la verdad que es un lujo. Sí, Ricardo también se merece un aplauso. No, y eso me pone muy contento. Creo que hay una renovación en la Argentina, en las ideas, que viene de varios lugares y por canales inciertos. A veces las sociedades se van expresando y canalizando en sus necesidades, ni siquiera con formatos ideológicos, simplemente con entender el sentido común de las cosas. Tenemos un país que ha fracasado, un populismo que está llegando a su fase terminal, y es un poco lo que nos convoca hoy, entender por qué Argentina no para de caer y cómo puede hacer para crecer. A ver, lo primero que tenemos que decir es que hacer crecer a la Argentina es sumamente complicado. Hace 10 años que la Argentina no crece. A fin de este año habremos experimentado una caída de 13% del PIB per cápita en los últimos 10 años. En el mismo lapso, Paraguay creció 49%, Colombia 35%, Perú 30%, Chile 23%, Uruguay y Ecuador, que son los más vagonetas, 20%. Solo hay 3 países de Latinoamérica que permanecieron estancados en los últimos 10 años, obviamente Argentina, Brasil, que se parece a nosotros en algunos aspectos, no en la inflación, pero sí en el tamaño del Estado y en el financiamiento a través de impuestos distorsivos y otras cosas. Y tercero, la fallida Venezuela. Esos 3 países que de alguna forma abrazaron el modelo bolivariano en los últimos 20 años son el fracaso más grande de Latinoamérica en medio de una década que ha sido espectacular para la mayoría de los países, en particular los que mantuvieron las reformas pro mercado de la década del 90. Y esto me lleva a plantear un poco, a ahondar en lo que planteó Diana, que es que Argentina no necesita simplemente un plan de estabilización, un cambio en su moneda o en la Carta Orgánica del Banco Central, porque eso, digamos, obviamente requiere varias cosas, pero es una condición necesaria pero no suficiente. Argentina necesita un cambio en su organización económica. Es decir, abandonar el modelo populista que implementó el kirchnerismo, que es un modelo político, económico y social, que destruyó los incentivos, como decía Diana, a invertir, a exportar, a crear empleos y a buscar empleos. A buscar empleos. La gente prefiere quedarse en la casa recibiendo un plan social que es más lucrativo que salir a buscar un empleo en el sector privado, que paga magros salarios porque la productividad de la economía se ha destruido por muchísimas razones que podríamos ahondar. Entonces, lo que tiene que hacer Argentina es cambiar su organización económica radicalmente. Digamos, un giro de 180 grados en su organización económica, que justamente cambie el esquema de incentivos, para que haya premio al que invierte, premio al que exporta, premio al que crea empleo, no un castigo al que crea empleo, y que las personas, en lugar de quedarse en la casa recibiendo un plan social del Estado, que apenas les permite llegar a la primera quincena, tengan incentivos a salir a buscar empleos y encuentren buenos empleos en el sector privado formal de la economía y no la dádiva de un gobernador, como pasa en la tristemente célebre provincia de Formosa, o en tantas provincias del norte argentino donde el empleo público ha reemplazado casi totalmente al empleo privado. Entonces, quiero enfatizar este aspecto, digamos, central. O sea, la estabilización económica, que es una de las cuestiones fundamentales que tiene que encarar la economía argentina, es una pata. Y la segunda pata es un cambio de régimen económico, como acabo de describir. Son el yin y el yang de la política económica. No hay estabilización posible si no hay reformas estructurales pro crecimiento, y las reformas estructurales pro crecimiento no dan sus frutos si no estabilizamos la macroeconomía. Hay que hacer las dos cosas
al mismo tiempo. Al mismo tiempo no quiere decir que sea instantáneamente en el mismo instante, sino que en la secuencia que debe hacerse, tienen que hacerse las dos rápidos y de manera lo más simultánea posible. Obviamente, ¿cuáles son esas reformas? Voy a señalar las más elementales, las que yo creo que tienen que ser probablemente protagonistas de lo que viene, sobre todo para cambiar desde el primer día el esquema de incentivos, el clima de negocios, la forma de hacer negocios en la Argentina, de invertir en la Argentina. Primero, obviamente, una modernización de las leyes laborales. Hoy hay una industria del juicio que ha logrado únicamente sindicalistas ricos, trabajadores pobres, abogados ricos y empresas fundidas. Este es el sistema de la industria del juicio que tenemos en Argentina desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, y es la razón por la cual hay, yo creo, centenares de miles, por no decir millones, de empleos privados reprimidos que no se crean precisamente por el pasivo laboral contingente que implica contratar a una persona en la Argentina. Así que lo primero que tenemos que hacer es atacar esa industria del juicio como regla fundamental. Lo segundo, tenemos que dar marcos legales para garantizar y darle estabilidad a la inversión. Argentina tiene un problema enorme de inseguridad jurídica, digamos, que viene de hace décadas, pero que se profundizó con la especificación asimétrica del 2002, la especificación de contratos, que obviamente ha involucrado todo tipo de violaciones al derecho de propiedad por parte del populismo. Entonces, nosotros tenemos que recrear un conjunto de leyes que vuelvan a darle garantía y estabilidad a las inversiones. Y para eso tenemos que hacer un programa muy ambicioso de protección de las inversiones capital intensivas, que promueva para todos los sectores de la economía lo mismo que el kirchnerismo promueve para algunos sectores en particular, como son ahora, por ejemplo, hidrógeno verde o las plantas de LNG, digamos, para licuefacción de gas. ¿Y por qué para toda la economía? Y esto es importante. ¿Cuáles son esas protecciones? Digo, porque después explico por qué para toda la economía. Ese marco de protección que está en el proyecto que acaba de enviar el kirchnerismo incluye estabilidad fiscal, es decir, para que nadie te confisque en el futuro, acceso a divisas, como dos reglas fundamentales, y algunos incentivos tributarios que no vienen al caso. ¿Por qué el kirchnerismo se lo da solo a esos sectores y no al resto de la economía? Bueno, porque con los recursos naturales se puede construir un país como Nigeria, un país como Noruega. El peronismo quiere que seamos Nigeria. Nosotros, en Juntos por el Cambio, y creo que Diana también, queremos que ser más parecidos a Noruega. Porque los recursos naturales pueden ser una bendición o una maldición según quien los administre. Entonces, ¿por qué el kirchnerismo le da solamente a esos sectores? Porque quiere explotar y taxar, con lo que ya está, que ya es suficientemente generoso, porque los impuestos en Argentina son altísimos y hay retenciones, a esos sectores para distribuir planes en el conurbano. Y nosotros queremos que la economía se desarrolle en todo su potencial, en todos los sectores, para crear empleos de calidad y usar esos recursos fiscales para educar, como decía Diana, mejorar la calidad educativa, incentivar la innovación, la tecnificación, crear empleos de calidad, etc. Y esa es la gran diferencia conceptual que tenemos con el peronismo. ¿Por qué? Porque Argentina está probablemente ante los próximos 10 o 20 años, yo diría, más florecientes de su historia. Tenemos una situación internacional, sin pretender ser excesivamente optimista, ni mucho menos voy a citar la frase del ex presidente Duhalde, que dijo estamos condenados al éxito, pero sí creo que hay tres condiciones que se están dando en Argentina que nos ponen ante una situación solo comparable a lo que fue la expansión de la frontera agrícola a principios del siglo pasado con los ferrocarriles. Porque eso es lo que está pasando en materia de energías de transición, oil and gas, obviamente, hidrógeno verde, litio, cobre. Son inversiones reales que están llegando de a billones de dólares o miles de millones en español, que están llegando hoy a la Argentina y que van a seguir llegando independientemente de cuál sea el gobierno. Y esto quizás sea lo más delicado de todo. Independientemente. Entonces, otra vez, podemos ser Nigeria o podemos ser Noruega en los próximos 10 o 20 años. Eso es lo que nos jugamos en esta elección. Creo que Argentina va a tener en los próximos años una situación que yo recuerdo es prácticamente única. Se dio al principio en la dupla Menem-Cavallo, al principio en la dupla Kirchner-Lavagna, que es la combinación de un modelo de un gobierno racional, con mayoría en ambas cámaras y con un contexto internacional extremadamente positivo. Ustedes se encuentran en las diferencias y dónde se desviaron cada uno, pero Menem tuvo un escenario internacional mucho más adverso, después tuvo una política fiscal errática, Kirchner-Lavagna, obviamente, ya saben, la racionalidad de Kirchner duró muy poco, después vino Cristina.
De modo tal que Argentina tiene una enorme oportunidad por delante que si la sabemos aprovechar podemos sí responder esa pregunta de cómo se crece en los próximos años. Pero no solo cómo crece oil and gas o cómo exportamos gas y hidrógeno verde, que eso es una realidad, sino cómo hacemos para que millones de argentinos puedan beneficiarse de ese crecimiento ingresando al mercado laboral. Claro, para llegar a ese paraíso, primero hay que atravesar un purgatorio muy complicado, que son los últimos 6 meses de este gobierno y probablemente los primeros 6 meses del próximo gobierno, donde va a haber que atravesar la difícil fase de salida del populismo. Todos los populismos se van de los gobiernos tirando del mantel, generando una crisis a su paso y dejando justamente, sembrando las semillas para el retorno del populismo. Porque las medidas que vienen, que ya hoy está pensando Massa para dejarnos a nosotros, como bajarnos los impuestos el año que viene, pagando los dólares de las importaciones el año que viene, vendiendo dólar futuro el año que viene. Todas esas bombas que nos están dejando, las LELIC, etcétera, están pensadas para volver en el 27. No son ingenuas, porque esa es la maldición del populismo. Entonces, lo que nosotros tenemos por delante es un desafío gigante en lo político, en lo técnico, para salir del populismo, pero puesta en el altar de un futuro promisorio que tiene Argentina, en donde básicamente nos debatimos si en el próximo lustro, o en la próxima década, nos vamos a convertir en Nigeria o vamos a aspirar a parecernos en algo a esa tan ansiada para algunos Noruega, que es un ejemplo de desarrollo en lo educativo, en lo cultural y en el progreso material de sus habitantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano, por tu exposición. Vamos a escuchar ahora una opinión española que viene del otro lado del Atlántico, a ver qué opina de todo este desastre y cómo salimos de él, el querido Daniel Lacalle. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros y tener la oportunidad de explicar cómo se ve desde fuera, ¿no? Porque muchas veces pues, la gente ve una economía desde dentro y percibe... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah. Y muchas veces se percibe mucho en los problemas, pero no se perciben las oportunidades, ¿no? Y es bueno escuchar de Diana y de Luciano las espectaculares oportunidades que tiene un país como Argentina, ¿no? Y yo empezaría por uno que difícilmente se valora, que es el del capital humano. El capital humano en Argentina es muy alto y es mucho más alto de lo que refleja la economía. Y luego, por supuesto, tiene todo un potencial en cuanto a atracción de inversión. El peligro del mensaje de vamos a vivir de lo nuestro es que nadie vive de lo nuestro. Nadie. Es una estupidez. La autarquía es una sandez que solamente se le puede ocurrir a un burócrata, porque no existe. Y por lo tanto, lo que lleva es constantemente a erosionar el potencial de una economía. Y la economía argentina es como un atleta al que no le dan de comer, no le dan de beber y además le ponen la zancadilla cada vez que sale a correr. Y vamos punto por punto. El primer problema, que es el mismo, fiscal y monetario, que son dos caras del mismo problema, es una fiscalidad orientada a ser extractiva y confiscatoria a la vez. Y por lo tanto, no es una fiscalidad en la que haya una serie de incentivos y una serie de oportunidades que generan, bueno, pues un quid pro quo entre crecimiento y pago por unos servicios, sino que es literalmente y exclusivamente de lo que hay, lo quito, extractiva y confiscatoria, hasta el punto de que la fiscalidad en Argentina, comparada con cualquiera de los países de su entorno, es claramente, no solamente muchísimo más alta, sino además punitiva, en el sentido, como acaba de comentar Diana, que hay una cantidad de pagos por adelantado de un dinero que los ciudadanos o las empresas no tienen, espectacular. Fiscalidad confiscatoria y extractiva que se tiene que revertir a un sistema de incentivos, porque ahora mismo es un sistema de desincentivos, como decía Luciano. Con una política monetaria claramente confiscatoria.
que en valor presente neto hace que si pones un dólar de inversión en Argentina, es prácticamente imposible generar rentabilidad sobre el coste de capital en un periodo razonable, simplemente porque monetariamente se destruye el poder adquisitivo de la moneda y fiscalmente se genera todavía mayor destrucción. Por lo tanto, la probabilidad de que una inversión de $1.000.000 en Argentina se convierta en una pérdida de $1.000.000 es prácticamente del 80%. Y estoy siendo conservador. Entonces, si no se toman medidas urgentes sobre esos dos factores, es muy difícil que todos los otros, que son absolutamente claves, entren a funcionar. Porque ya de entrada, el hecho de que cuando vas a cenar a un restaurante, el restaurante te hace un descuento del 20% si pagas en caja primero, porque dentro de un mes va a tener un 10% menos del dinero que ha recibido, etcétera, ya de entrada está destruyendo todo el proceso. Y el gran problema monetario en Argentina es pensar que se puede revertir de manera lenta o gradual. No se puede hacer de esa manera. Los españoles, que sufrimos una peseta durante mucho tiempo en el que los gobiernos cada 10 años hacían una devaluación masiva y destruían el poder adquisitivo de los ciudadanos, tuvimos que hacer un ajuste rápido para poder entrar en el euro, porque o entrábamos en el euro o nos convertíamos en Turquía. Y es muy importante, por lo tanto, entrar lo antes posible a parar la sangría monetaria y fiscal. Cuando una moneda tiene una inflación anualizada del 140%, bajar la inflación al 60%, con todo mi cariño, pues no significa absolutamente nada. Y lo más importante es que no se puede bajar la inflación al 60% cuando cualquiera de ustedes, y no hace falta que levanten la mano ni que hagamos una encuesta, saben que el poder adquisitivo de esa moneda se va a destruir sí o sí. No es un debate. Es un debate de cuánto, no de cómo. Y por lo tanto, el reconocer que una moneda es fallida es clave, y fue clave para el dracma en Portugal, y fue clave para España con la peseta, y fue clave para Italia con la lira. Tanto que en España, en Italia y en Portugal, todos los partidos populistas crecieron diciendo que una de las cosas que prometían era salirse del euro, y en el momento en el que empezaban a tener cierto nivel de poder o de capacidad de llegar a las instituciones, abandonaron esa idea porque saben que los ciudadanos no son tontos y no son amnésicos. Es muy importante, por lo tanto, recuperar una estabilidad monetaria que es parte de esa inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica, luego, por supuesto, es tener instituciones que sean valoradas internacionalmente. Y hay que empezar a introducir todos esos factores de liberalización que permitan a las empresas utilizar arbitrajes internacionales y utilizar tribunales internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, ganar la confianza es muy duro, es muy duro. En España, para ganar la confianza sobre un sistema financiero en el que nadie confiaba, lo que se tuvo que hacer fue el ejercicio de humildad de abrir los libros a todo el mundo y que cada uno pensase qué era lo que estaba leyendo, pero abrir los libros. Y es clave, por lo tanto, que los inversores extranjeros y los inversores nacionales perciban que todas esas oportunidades que tiene Argentina no van a ser confiscadas dentro de 3, 4, 5 años, porque lo importante, además, es que sean inversiones a largo plazo. Y para invertir a largo plazo hay que tener un sistema legal, fiscal, monetario y de instituciones que permita a los ciudadanos percibir esa seguridad y esa oportunidad que todos los que venimos vemos, pero que todos tememos también, ¿no? Y para eso, claro, Argentina sola no va a poder, igual que no pudo España. Es decir, Argentina no puede pensar que va a llevar a cabo un cambio de 180 grados monetario, fiscal e institucional
sola. Necesita que todos los que hemos llevado a cabo esos procesos con todos los puestos de trabajo que genera. Esos son los factores que todos creemos, y yo creo que hay una gran oportunidad ahora, y estoy seguro de que las personas... Decías tú ahora mismo, Luciano, que el populismo siempre muere tirando del mantel, y es absolutamente cierto. Pero también es cierto que es muy importante mostrarle a la gente toda la cantidad de países, que son muchos, en los que, rompiendo todos esos desincentivos, se ha conseguido progresar, crecer, con todos los errores que se puedan llevar a cabo, pero desde luego progresar, crecer, crear empleo y mantener la renta disponible y los ahorros de los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y ahora sí, para cerrar, habiendo escuchado todas las opiniones previas, vamos a ver qué tiene para decirnos nuestro sabio Ricardo López Murphy acerca de cómo reactivar la economía. Primera cuestión. Este fin de semana ustedes vieron este pequeño episodio de Prigozhin, que llegó a 200 kilómetros de Moscú con una columna blindada, en un país que tiene 5.000 cabezas atómicas. Vivimos en un mundo complejo, donde pasan cosas que uno no las puede creer. Digo, para esto es importante para nosotros, porque a veces, después voy a contar una anécdota, nos asustamos por cosas menores como es estabilizar este país y ordenarlo. Es un tema menor al lado de parar a Prigozhin. No sé si ustedes siguieron el episodio, porque Prigozhin lo paró Lukashenko, que es de otro país, de otro bandido colosal. Lo llevó a Bielorrusia, donde Putin había puesto las armas tácticas atómicas. Digo, para que duerman en paz. No. El 6 de enero del 2021 fue atacado el Congreso de los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Por eso que usaba el sombrero de búfalo, una cosa loca para desconocer los resultados de la elección. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad una cuestión clave del gobierno que viene es la política exterior. ¿Cómo manejarnos en un mundo tan complejo, donde se requiere una dosis de sabiduría muy grande para poder navegar en aguas procelosas? Acá pasan cosas también, digamos, no de esa proporción, pero tenemos el caso Jujuy, una constituyente votada por 80%. Yo la leí, la verdad que no vi nada que me llamara mucho la atención. Produjo una insurrección que duró días, que hasta suspendió las clases acá, tuvimos cortada la avenida Santa Fe. No es lo de Prigozhin, pero el país necesita un cambio grande, no solo en la política exterior, sino en la política interior. Tiene que volver a una expresión que yo sé que cuando yo la menciono, nos pasó este mediodía, el país necesita orden. Orden, es el orden de la convivencia, el orden civilizado. El segundo tema que quiero plantear, ustedes van a ver por qué es tan importante, es por primera vez en mi vida, primero que tengo, ustedes vieron que a Diana le decimos qué linda que está, a mí me dejan para lo último por la seniority, que acá quiere decir la edad. Yo me tiño. No, pero yo acá quiero aclarar una cosa. La edad en mi caso es valiosa, tengo 54 años de aportes previsionales. 54, ¿se dan cuenta ustedes? Y me están robando todos los fondos de pensión míos. Ya me lo robaron una vez, me lo siguen robando. Así que estoy muy preocupado por los 54 años que me manotea esta gente. Bien, en Estados Unidos el déficit fiscal es el más grande en tiempo de paz, o sea, de que no esté comprometido de guerra,
8 puntos del producto con 3,5 de desempleo. Nunca había ocurrido algo igual. Es un hecho nuevo, un hecho que nos advierte de nuevo la política exterior sobre un mundo muy complejo. Porque sí, lo que es grave no es solo el 8, es que nadie se da cuenta. Bueno, me doy cuenta este expositor, Larry Summers, tengo algunos al lado que se dan cuenta, pero digo, nadie habla de eso. No solo, digo, para que veamos los problemas electorales, no solo en la coalición oficialista, sino tampoco en la coalición opositora. La clave del problema en los Estados Unidos son los entitlements. ¿Qué son los entitlements? Son las jubilaciones, los gastos de salud. Lo que hay que hacer es lo que hizo Macron. Lo que hay que hacer es lo que hizo Rajoy. Lo que hay que hacer es lo que hizo, ¿cómo se llamaba el italiano que terminó la carrera política? No. Draghi. No, Monti. el que hizo la reforma jubilatoria, que le liquidó la carrera política, porque cuando usted arregla los problemas, hay solo un caso de sobrevivencia a estas crisis que está acá. Yo sobrevivo a las propuestas más... Porque después la gente se pone a pensar, pero en general uno cuando hace esas cosas va mal. No, pero digo, ¿por qué es esto? Porque el mundo que vamos a enfrentar en materia económica va a ser un mundo difícil, no adverso, pero difícil, de mucho cambio tecnológico, de mucha renovación, de muchas dificultades financieras, un mundo en el cual la loca idea de que el resto del mundo nos va a financiar hay que sacársela de la cabeza. Ese es un tema muy importante que define el debate electoral en la Argentina. Todavía no se ha incorporado al debate, pero ahora lo voy a hacer. Este es el tercer punto. Ahora viene la cuestión. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos un tipo de cambio real alto, que nos genere un superávit en cuenta corriente alrededor de 2 puntos del producto. Ustedes dirán, pero lo aplazamos al profesor de UCEMA y al graduado de Chicago. Entonces, ¿cómo cree que va a poder fijar un precio relativo? No, pero yo no soy tonto. Yo digo, para tener un tipo de cambio real de 2 puntos, tenemos que tener un superávit primario, un superávit fiscal de 1 punto, 1,5 puntos, pero no de maquillando, sino verdadero, sostenible y prorrogado en el tiempo, para que repaguemos deuda. Eso es lo que nos va a hacer tener superávit externo. Y un banco central independiente, que entendamos, esto en Argentina no se entiende bien. Digo, porque en esto hay que hacerse autocrítica. El gobierno anterior finalizó su gestión el 28 de diciembre del 17, cuando convocó al presidente del Banco Central, lo humilló adelante de todo el mundo. Eso es una cosa demencial. Nosotros necesitamos un Banco Central y un presidente del Banco Central como era Trichet. Fíjense lo que era Trichet, que hasta los alemanes lo vieron apto para el European Central Bank. ¿Qué hacía Trichet? Trichet hacía una cosa muy precisa. Todos los días lo insultaba a Chirac, que había sacado 80%. Yo creo que Patricia es muy optimista, pero todavía 80 no se le ha ocurrido nunca. Digo, para situarnos. 80% lo insultaba, pero no solo para que no creyeran que era con Trichet, el otro día insultaba al Congreso. Ese presidente del Banco Central logró que, como los españoles llegaran al euro, Francia llegó. Pero llegó por la política del franco fuerte, que nadie creía que era posible, pero lógico, con esa firmeza, o como el que tiene hoy Lula. Ustedes vieron que cuando va Fernández, esa cosa papelonera que hacemos, de que va Fernández y le dice, te recibo como amigo, ahora plata para vos no hay. Entonces dice, ¿por qué no hay plata? Bueno, el presidente del Banco Central no solo dijo que no puede, sino que aunque pudiera tampoco te daría, con muy buen criterio, digamos.
para entender. Pero esas cosas, esa institucionalidad brasileña es algo más que eso nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos, ustedes saben que nuestra candidata a presidente, siempre cuando uno es candidato a presidente, lo que lee empieza a ser importante. Imagínense si dijera, leo Patolucito, estamos lo bajo. Ella lee sobre Adenauer. Una de las cuestiones que la tiene impresionada es que Adenauer no podía hablarle al presidente del Bundesbank. No le atendía el teléfono. Al constructor y al que recuperó Alemania. A lo que yo estoy pensando, todavía no lo logré persuadir a Luciano, pero estoy pensando en esto. En el 48 estabiliza Erhard, hace 75 años. En el 48 el general americano que estaba a cargo de todas las tropas aliadas le dice, mis asesores me dicen que vamos a uncharted waters, a aguas desconocidas. Y Erhard le dice, a la que vamos a ir a aguas desconocidas si no hacemos lo que tenemos que hacer. Y hacen la estabilización. Y si ustedes quieren entender mi sueño, como estoy viejo, ya los sueños míos son un poquito subidos de tono. No erótico, eso ya ha dejado de ser la agenda es de otro tipo. Mi sueño es el de los alemanes, que es, en el año 59, Ottmar Emminger, presidente del Bundesbank, empezó a pensar si no tenía que reevaluar el Deutschmark, porque si no compraba dólares todos los días. Decía, pero ¿cómo puede ser que sean tan indisciplinados los americanos? Imagínense si nosotros tenemos un banco central que dentro de 11, 12 años empieza a decir, no podemos aguantar más al dólar. No lo podemos sostener, ya no nos caben las bóvedas, no nos cabe nada. Eso, ahí empieza a venir la gente de Ezeiza, en vez del lugar de despedida y de congojas, el lugar de recepción y de reencuentro, hemos empezado la senda de la prosperidad, para eso vamos, digo. Ahora, ese superávit no es una cuestión que está en discusión. Hoy Daniela Calle presenció un episodio notable. Estábamos en una reunión privada, me pregunta el presidente Aznar mi opinión, ni él ni nadie de los que estaba ahí se imaginaba que iba a decir algo contrario a lo que dije. Dije lo que digo siempre, que necesitamos orden fiscal, orden monetario, orden en las calles, terminar con el narcotráfico, bueno, hacer lo que hay que hacer. La intervención de una persona moderada, se dice el pecado, no el pecador, fue lo que dice Ricardo de nuevo, nos va a llevar a los problemas de siempre, de ingobernabilidad. Anoten eso. Porque si ese miedo no domina, siempre vamos a fracasar. El miedo, entiéndanlo bien, el miedo lo tienen que tener los otros. Los ladrones, los delincuentes, los sediciosos, los subversivos. No lo podemos tener los que tenemos la legitimidad del Estado de Derecho. Eso tiene que estar claro para todos. Es verdad que para hacer lo que hay que hacer, decía Diana y Luciano, tenemos que cambiar la organización. Pero yo diría, no es solo la organización económica, que hay que cambiarla. Nosotros tenemos un banco central que tiene una enorme deuda y el único recurso que tiene es emitir dinero. Es disfuncional, o sea, es una cosa, es como diseñado por el enemigo. Es un banco central diseñado por el enemigo, no se puede andar bien con ese diseño. Entonces, Argentina tiene que hacer muchos cambios de diseño, mucha reforma institucional que haga que los incentivos sean compatibles. Eso es vital para recuperarnos. El punto anterior es muy importante. Yo soy de los que creen que si estabilizamos, crecemos fuerte, que la inflación, el desorden son recesivos, humillantes, degradantes y empobrecedores. La estabilización, el orden económico nos van a dar
un gran potencial de expansión, vamos a volver a ser viables, porque nos estamos convirtiendo en un país inviable. Entonces, volver a la viabilidad es muy expansivo. Y la viabilidad tiene una definición amplia, pero me refería a los aspectos de la política exterior, de la política económica. Hay otros temas adicionales, pero no los voy a abordar en esta circunstancia. Pero es vital que entendamos que tenemos que cambiar no solo la organización, porque eso sería fácil. O sea, Röpke hace muchos años, un economista ortodoxo alemán, decía hay que armar bien la organización económica, las reglas, el mercado no es la selva, es una institucionalidad, un desarrollo de la cultura humana que opera bajo un marco de reglas, no es el darwinismo, no es la jungla. Pero tenemos que cambiar los valores, el valor del trabajo, el valor de que lo legítimo es trabajar, que ganar el pan con el sudor de la frente, que la agenda meritocrática es esencial para ser exitoso, para ser expansivo. Imagínense si a la selección nacional la hubiéramos resuelto por un criterio aleatorio. ¿Quién cree que lo hubiéramos ganado el campeonato del mundo? Y además, con la agenda esa rara que hay ahora, me hubieran dicho, poné un trans, poné uno femenino, pero hubiera sido un desastre. A nadie se le ocurre en esa locura. O sea, tenemos que cambiar los valores e ir a los valores que son consistentes con el progreso, con la libertad, con el éxito, que tienen esa lógica, que uno puede crear oportunidades para todo, no puede asegurar los resultados, porque si los resultados van a hacer que seamos clonados, el más idiota es el gerente. Eso es así. Los incentivos son, si todo va igual, bueno, el más idiota pongámoslo a cargo porque por lo menos ya va a sufrir más. No tiene sentido ese argumento. Y esto démosle una punta más. La Argentina tiene un problema, por supuesto, de organización económica, de falta de prosperidad, de una mala performance los últimos 20 años y yo diría los últimos 80 años. O sea, venimos en un largo proceso de decadencia, de pérdida relativa de ingresos y posibilidades. Tenemos una vuelta más. Cuando yo era joven no había ninguna duda que la policía tenía que estar, y la opinión pública, del lado de los decentes y tenía que enfrentar a los delincuentes. Ha imperado en los últimos 20 años la idea que el país, los delincuentes son delincuentes por culpa nuestra, porque no lo hemos contenido, porque no hemos hecho... Eso de nuevo es disfuncional a la sociedad de la libertad. La libertad implica responsabilidad. Si yo no respondo por mis actos, si no hay esa internalización, los economistas llamamos apropiabilidad de las conductas, no hay sociedad que funcione. Entonces, una cosa que va a tener que cambiar para que los incentivos funcionen, no son solo los ladrones de guante blanco, si el capitalismo de cuate, el capitalismo de amigo. Bueno, tenemos de candidato al jefe del capitalismo de amigos. Digo, al jefe del capitalismo de amigos lo tenemos de candidato. Están todos poniéndose el babero sobre lo que van a comer, preparando los cubiertos. Si algo me obsesiona en la vida es evitar que el capitalismo de amigos vuelva a ganar. Hace muchos años que nos ha ido muy mal con el capitalismo de amigos. Pero eso también tiene una cuestión más, la seguridad. Si no hay seguridad sobre la propiedad, seguridad sobre la vida, si vamos a estar sujetos a la barbarie, nadie invierte acá. Yo no sé si ayer leyeron en La Nación un estremecedor reportaje a uno de nuestros más grandes tenistas y explica por qué una persona que fue muy exitosa se va de la Argentina y casi es un llamado a que nos rajemos todo. Y yo dije, bueno,
este tema lo tenemos que contestar, porque en los valores de nuestro futuro está que va a haber una actitud durísima frente a la delincuencia, frente al delito de todo tipo. Tiene que reponerse la idea de que la vida decente va a ser protegida y que vamos a poder vivir como en cualquier otro lugar, mejor que en cualquier otro lugar, porque vamos a tener una mejor moneda. Digo, entre paréntesis, el dólar tuvo 1.800% de inflación los últimos 80 años. Valía en la década del 20 dólares la onza, vale 2.000 la onza. Cuidado con los experimentos. Vamos al último punto. Yo tengo fama de ser un hombre muy grande de edad, muy ceremonioso, solemne, uso corbata. Otra crítica es que me peino, uso pelo corto, me peino con fijador de hace, no sé, unas cuantas décadas. Entonces, esa corrección política, ese estilo casi versallesco en mi conducta social, me hace poco competitivo. Entonces, la candidata a presidente me dijo, por estos 45 días que faltan hasta que ganemos la primaria, y por los 2 meses, dejemos ese estilo amable, considerado, generoso, que es urbano y agradable, y saca ¿vieron cómo sale la bayoneta de atrás? Así que en el último punto voy a seguir la instrucción y voy a hacer algo que no es tan urbano. La Argentina necesita un gobierno muy fuerte para lidiar con la crisis que tiene. No tiene lugar a errores. No se puede gobernar la Argentina si la coalición no gana la provincia de Buenos Aires. Nosotros, digámoslo con toda franqueza, vamos a enfrentar una opción de hierro. Yo sé que es duro decirlo y es duro para nuestros colegas del panel y es duro. Necesitamos asegurar un triunfo arrollador. Sin un triunfo arrollador en la primaria y en la general, no importa lo que digamos, va a ser ingobernable Argentina. Entonces, necesitamos un triunfo arrollador y esa es la parte desagradable. Porque ¿cuál es la parte desagradable? No hay espacio para otro. Frente al régimen totalitario no tenemos espacio. O concentramos el voto o perdemos la oportunidad. Gracias. ¿Puedo contestar? Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras.